Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera pijamada patrimonial en el marco del sexto coloquio Encuentros y Desencuentros, el patrimonio y los medios para su divulgación. En esta primera emisión, pues nos hemos dado cita las profesoras y asistentes de profesor de los seminarios que participan del proyecto Historia, Urbanismo y Patrimonio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Historia dentro de la UNAM. Tenemos con nosotros a Karen Ramírez, Alba Leal, Jessica Ramírez y Ana Torres. En esta ocasión, así como en las siguientes pijamadas, vamos a ocuparnos de un tema pues bastante actual y que da para muchas voces y perspectivas, que es justamente cuáles nos han parecido los retos más fundamentales del trabajo con la interpretación del patrimonio, su estudio y su divulgación en el periodo actual. Con base en esta línea un poco de pensamiento, vamos a tratar de articular algunas ideas de manera libre y les invitamos, por supuesto, a que si tienen preguntas, comentarios, dudas, nos las hagan saber a través del chat de Facebook. También van a ver aparecer nuestras redes sociales, síganlas, súmanse para que puedan entonces también acompañarnos en los demás eventos en el marco de este coloquio que se clausurará hasta el día viernes. No sé, Karen, ¿quieres empezar tú a comentarnos cuáles son justamente los aspectos retadores de trabajar el patrimonio en este periodo? Claro que sí, muchas gracias. Pues justo pensando un poco, ¿no? En toda esta pandemia y al final en todo lo que los retos que trae consigo, ¿no? Al inicio yo estaba pensando un poco, ahorita que lo mencionabas, incluso en la inauguración, de cómo es que los medios digitales en este momento son un puente, ¿no? Un puente para seguir construyendo, pues, lazos entre el público y entre los diferentes espacios patrimoniales. En este sentido, pues, haciendo como retrospectiva de todo lo que ha sucedido hasta nuestros días, yo recuerdo, no sé ustedes, pero justo un poco en las noticias, ¿no? Al final del mes de marzo, cuando todos los museos, hablando un poco de la ciudad, como todos los museos, los espacios culturales, los lugares que crean un puente, ¿no? Con la gente para acercarse al patrimonio, comenzaron a cerrar, ¿no? En este sentido, yo pensaba incluso en cómo es que al final eh, todo esto nos hizo replantear, ¿no? Nosotras, como bien lo mencionabas, ustedes como profesoras titulares, ¿no? De clases que tienen que ver con el patrimonio y tanto Alba como yo como ayudantes de profesoras, justo de clases que tienen que ver mucho con el patrimonio, pensábamos en este momento qué pasará con el patrimonio, ¿no? En una primera instancia. Así que bueno, eh, cuando comenzaron a cerrar todos los sitios, yo pensaba mucho en la pertinencia para seguir divulgando, ¿no? Divulgando los sitios patrimoniales, para seguir creando puentes, pero más que nada para seguir haciendo esta red un poco más grande del arte, la cultura, con las personas, pero también que hubiera una interacción. No sé ustedes, más que nada, qué pensaban en torno a todo lo que acontecía de acuerdo a las asignaturas. En primer momento esto nos hizo pensar, ¿no? Más allá de todo, pues también pensar en un semestre en línea, ¿no? Cómo eso lleva a la modalidad, cambia las formas, incluso el contacto con las y con los alumnos, cómo empezó a transitar, ¿no? Fue un tránsito que al final sí existía, que ya estaba vigente, pero que no estaba tan presente como hoy día, ¿no? No sé, ustedes las invito a que abran Facebook y van a ver una gran oferta cultural, incluido este coloquio, que justo es el paso, ¿no? Para llegar más allá del salón de clases, es acercarnos a la gente, que la gente nos conozca, pero más allá de ello, pues generar actividades, generar productos para crear puentes, ¿no? Entonces, en primer momento, pensando un poco en el patrimonio y toda esta covidianidad, yo lo pensaba como algo que nos iba a hacer enfrentar y que nos está haciendo enfrentar muchos retos, pero también en replantearnos, ¿no? La manera en que la gente comienza a consumir esto. Entonces, me gustaría pasarle la palabra a Alba también, o sea, justo como en este momento, para pensar un poco en cómo es que el patrimonio y la pandemia empezaron a hacer que nos planteáramos nosotras
como encargadas de algunas clases a pensar en cómo íbamos a transmitir esto a los jóvenes, ¿no? Y cómo es que se iba a actuar frente a esta situación. Entonces, bueno, no sé, Alba, tú qué piensas acerca de todo esto? Sí, platícanos, Alba. Alba muy concentrada. Creo que no estamos escuchándote, pero esto que comentabas, Karen, creo fundamental porque si bien ya teníamos un contacto con las pantallas como parte del cotidiano, una vez que se vuelven el vehículo, por supuesto que la interpretación cambia, ¿no? Y como bien señalas, es distinta la experiencia, ¿o no, Alba? ¿Ya me escuchan? Claro. Sí, yo ya he dicho que Karen ya agarró el Escuchamos. micrófono de moderadora y me pasó la palabra, pero sí, yo estaba pensando en que el patrimonio implica muchos retos, así me lo aventó ya no sé qué decir, te toca, Alba. Pero sí, el patrimonio implicaba muchos retos y lo que decía Karen sobre las pantallas, creo que lo podríamos dividir desde muchos aspectos. Para empezar con nosotras las clases, pues sí fue un reto el adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? Eso yo creo que es uno de los principales retos que tienen las clases sobre patrimonio y el patrimonio en sí mismo, porque la reflexión que yo quisiera encaminar un poco es sobre estos recorridos, ¿no? Al final yo soy ayudante de profesora de la doctora Jessica en la clase de la mañana, que se supone que hablamos de recorridos culturales, y pensando un poco en las clases, pues los alumnos y las alumnas tenían que dar un recorrido in situ, así lo pensamos el primer semestre que todavía no existía o no se había manifestado el virus. Y claro, el segundo semestre cuando ya tenían que dar los recorridos fue así de ¿y qué hacemos? No, ya no podemos salir a que den los recorridos, pero toda la metodología en un principio estaba pensada para eso, ¿no? Para que se dieran los recorridos in situ. Y yo me preguntaba mucho, ¿es qué eso que implica? Y hay muchos autores que han teorizado al respecto sobre por qué no se destruyen los inmuebles, ¿no? Si en esta inmediatez podemos ver fotos, si en la inmediatez podemos hacer recorridos virtuales que ya están como, pues ya la tecnología nos permite visitar esos sitios que no conocemos, por qué mantenerlos ahí, ¿no? ¿Por qué no derrumbarlos si ya al final ya podemos ver fotos y si los podemos ver de manera virtual? Y entonces justo son estos puentes que Karen menciona sobre que el patrimonio es eso, el patrimonio es interacción con el inmueble porque no es solo verlo, no es solo apreciarlo estéticamente, sino es tener una interacción entre quien da el recorrido, entre lo que tú puedes vivir y las experiencias. Y creo que eso nos ha enseñado mucho la pandemia, ¿no? Que la virtualidad nos permite de nuevo estar platicando aquí las cuatro desde la comodidad de nuestros sillones, estudios o donde estemos, pero también nos quita esa interacción que para mí es fundamental respecto al patrimonio. El patrimonio, y en tanto como lo pensamos en los recorridos, siento que no es lo mismo verlo desde una pantalla que el poder caminar al espacio, que el poder tú interactuar con el público y, y poder ver ciertas cosas que, aunque la tecnología esté muy avanzada, no se alcanzan a vivir como pues la calidez de la zona, como las otras personas que van transitando. Y yo ahorita voy a dejar como la pregunta abierta de no sé qué vaya a pasar, porque ahora los recorridos que se están retomando, pues son con cubrebocas, ¿no? Y es con un distanciamiento social y ya no está esa interacción que podría existir y entonces no sé qué va a pasar. Voy a dejar hasta aquí mi primera reflexión y a ver cómo seguimos, Karen. Muy bien. Pues sí, ya tenemos de hecho ahí algunas preguntas en el chat, algunas muy provocadoras, justamente en función de la vigencia del estudio, del patrimonio y de sus apuestas ya en el campo laboral, ¿no? A nivel quizá de los museos, por supuesto que toda esta situación cambió en un principio, hablando un poco obviamente desde mi trinchera, la propia apreciación del objeto artístico, ¿no? Cambiando, digamos, el carácter singular del objeto como aquello que transmite el saber por la experiencia
de comunicación con los curadores, los mediadores, quienes activaban justamente este tipo de elementos que podemos encontrar en sala para darles un sentido a partir de la relación que pudieran encontrar con los cibernautas, ¿no? Por otro lado, también está este asunto de la saturación en línea, ¿no? Que justamente por la competencia, tratar de mantener a estos públicos, todos y todas nos enfrentamos a un sinfín de actividades que parecían magníficas y después no daba la vida para verlas todas, ¿no? Entonces, justo creo que proponer tanto la continuidad de las clases en línea como este tipo de eventos nos han también enseñado a valorar el tiempo, el espacio y la comunicación de una manera muy distinta, ¿no? A partir de la experiencia. Y a nivel de los museos, del patrimonio mueble artístico, tal vez uno de los retos más fuertes ahora que han reabierto sus puertas es encontrar un balance entre estos aprendizajes de la mediación a través de la digitalidad y cómo incorporar esto para seguir dándole al público ese lugar primordial como el objeto más valioso de cualquier entorno museal, ¿no? No sé tú qué opinas, Jess, al respecto justamente de este debate, obviamente desde tu experiencia. Sí, claro, buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar aquí en la posada. Yo solo empezaré diciendo que me hicieron... Ya Pijamada, empezamos con las pijamada. posadas. Ya es muy Perdón, noche. Todavía no es Día de Muertos y ya. Ya estamos no, en es Navidad. más bien todo ha sido abrupto porque iba yo a decir que nos pusimos en un espacio cómodo, pero parece que la única que bebe café soy yo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ahora en este otro espacio al que hemos sido invitadas, ¿no? Creo que pues hay muchas cosas, digamos, que abordar en torno a los nuevos retos, digamos, que implica esta covidianidad. Y yo en realidad me quedé pensando mientras las escuchaba cómo podía agrupar, digamos, esta problemática a lo que nos estamos enfrentando, porque al final de cuentas todos estamos de acuerdo en que nos estamos, digamos, insertando en una nueva realidad y al final del día nuestra energía está puesta en esa nueva realidad, ¿no? Y entonces, en esto que estamos intentando insertarnos, pues efectivamente, como ya lo comentaba Ana, hay una gran competencia y creo que la pregunta de fondo al final del día es volvernos a preguntar algo que ha estado siempre sobre la mesa y es, ¿para qué sirve el patrimonio? Y yo creo que en la médula de cualquier tipo de divulgación patrimonial tendría que estar esta idea o uno de los usos sociales del patrimonio tendría que ser el que es un generador de identidad. Y esto se enlaza mucho con lo que ya decía Alba, ¿no? Es cómo generar identidad desde la distancia, ¿no? Es decir, yo creo que hablado mucho en nuestros seminarios que la identidad se genera, pues sí, en la cotidianidad, y ahora tendremos que pensar en generar identidad en la covidianidad. Y esto resulta en realidad muy complicado porque tenemos que replantearnos las formas en las que convivimos, ¿no? En las que se genera esta convivencia, que es también un poco lo que ya nos comentaba Ana en el ámbito de los museos, sobre todo porque creo que al final del día el gran aporte del patrimonio es generar mejores relaciones sociales justamente a partir de esta generación identitaria. No obstante, ¿cuántos casos, digamos, no hemos escuchado de discriminación, por ejemplo, ante la gente que ha tenido COVID o cierto rechazo, ¿no? Es decir, estamos perdiendo algunas líneas empáticas que son parte, digamos, de los elementos primordiales en los que nos debía o nos ayudaba el patrimonio. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿no? Y no me quiero extender y la quiero dejar sobre la mesa y es uno de los grandes retos que tenemos es cómo generar identidad desde la covidianidad para que el patrimonio en ese sentido también pues siga conservando su propia vigencia y su propio uso. Y bueno, tengo algunas ideas, pero creo que las abordaremos más adelante. Así que, pues no sé qué piensa. O bueno, de las propias preguntas que nos han llegado, por supuesto.
Sí, tenemos ya varias. Pienso que justamente por el carácter que está tomando la charla sería muy pertinente recuperar algunas de ellas ya desde ahora y casi que hacernos una ronda así de un minuto, ¿no? Para tratar de abordarlas. Obviamente quien quiera tomar la palabra, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan a nivel de lo gubernamental si ha habido una suficiente intervención respecto de la divulgación patrimonial, ¿no? Que no sé qué opinen al respecto. ¿Cuál sería el papel, diría yo, un poco para ampliar la pregunta que nos lanza Ross, el papel institucional para la divulgación del patrimonio y si este ha sido suficiente en las condiciones actuales? Yo quiero tomar la palabra. Vas. Nos hace falta como un botón así como de ping. Este, bueno, para empezar, creo que tendríamos que pensar que el gobierno es muy amplio, ¿no? O sea, el gobierno tiene muchas dependencias, el gobierno se involucra de diferentes formas y sus dependencias tienen unas específicas que deberían involucrarse en el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, pues está toda el área de la Secretaría de Cultura, la propia Secretaría de Hacienda tiene sus recintos patrimoniales y hay muchas instancias que no, o sea, que podemos englobar como gobierno. Pero para no extenderme, creo que el gobierno tiene que jugar un papel esencial en tanto que muchos de los recintos patrimoniales dependen del gobierno, pensando en el INA, pensando en la misma Secretaría de Hacienda. Entonces creo que tiene un papel fundamental en cuanto a la divulgación, pero y es bien complicado, ¿no? Porque también tienes que sacar las plataformas digitales, salió Contigo a la Distancia, salieron varias, Claro. pero el problema no es, yo creo, no es de cantidad, sino de calidad. Y creo que ahí es donde encontramos este problema con el patrimonio y en general con la divulgación, porque siento que muchas veces que queremos abarcar tanto, en cambio, y no nos enfocamos en una sola cuestión para poder entregarle al público una mejor calidad en vez de muchos productos, que al final pasa lo que comentaba Ana, que es lo de la saturación. Sí, de hecho, otra de las preguntas que nos lanza en este caso Pau Pecas es de qué manera el abordaje del patrimonio desde la digitalidad ha implicado el desarrollo de nuevas metodologías para la comunicación. No sé, digamos, si quieran recuperar o tomar el micrófono para hablar de los recursos y estrategias que se han empleado justamente para llegar hacia la generación de identidad y que es algo que también nos comenta por ahí Sayari, ¿no? El aprendizaje respecto de la socialización, cómo llegar a ello a través de nuevas metodologías y estrategias digitales. Yo justo estaba pensando un poco acerca de un poco lo que comentaba Alba, acerca de todo bueno, todo el bombardeo que tenemos digital, ¿no? De diferentes recorridos culturales, de exposiciones virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pensaba justo como de estas estrategias digitales que se han implementado y que también hacen partícipe a los receptores, ¿no? Porque en cierto sentido yo lo pensaba un poco que como se aborda mucho en la clase, es el intercambio de saberes, ¿no? Tú me das algo, yo te doy algo y al final construimos un puente, ¿no? De comunicación en el patrimonio se alimenta, ¿no? Siempre yo lo pienso como esta bola de nieve que va rodando, rodando y se va alimentando de más y más saberes. Y en cierto sentido, lo que desde mi punto de vista, y ahí va un poco como complementando lo que mencionaba Alba acerca de que muchas veces lo que yo me he dado cuenta de todos estos, de toda esta programación que se hace para difundir y para divulgar el patrimonio en realidad es que es pensado nada más para dar, ¿no? Pero no para recibir de la otra parte, ¿no? Entonces, en cierto sentido, y también retomando un poco la idea del patrimonio, el patrimonio como tal genera experiencias, genera también sensaciones, genera más allá de verlo en distancia, en pantalla, también caminar los lugares, transitar los lugares, hacen que uno mismo y una misma quiera apropiarse de ellos, ¿no? Que agarre cariño acerca de los sitios, acerca de los inmuebles.
Yo, por ejemplo, pensaba mucho en transitar, ¿no? O sea, transitar el centro histórico, transitarlo, vivirlo, comprarte un café en la esquina, cambia como tal toda la experiencia en sí, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora que se ha tratado de mudar todo, la mayoría de la parte de los contenidos a los medios digitales, pienso en cierto sentido que se ha dejado de lado la parte del receptor también, estas vivencias que se dan y que la pandemia como tal, pues sí, ha afectado en cierto sentido la apropiación de los lugares, ¿no? Y en cierto sentido, un poco lo mencionábamos en la mañana, acerca de que la pantalla te permite mirar más allá y también encontrar algo del otro, ¿no? Y también es como empezar a experimentar como una ventana para mirar a lo que el otro te permite o la otra te permite ver por medio de la cámara, ¿no? Entonces, Claro. en cierto sentido, yo pienso que el patrimonio como tal, mudarse a los medios digitales requeriría aún más de estrategias que acerquen a la gente, pero que también la hagan sentirse parte del patrimonio, ¿no? De vivirlo, de disfrutarlo, de conocerlo, entre más, no sé. Justo, o sea, a partir de esto que mencionas, Bueno, Karen, acaba de llegar una pregunta casi dirigida específicamente para ti, Jessica, de Víctor Manuel Hernández Vázquez, ¿no? Justo esta covidianidad nos dice que implica una serie de retos en las clases digitales, etcétera, aunado, por supuesto, a la carga del trabajo del home office, ¿no? ¿Qué tipo justamente de retos se han tenido que atravesar para poder de alguna manera adecuar los espacios, los tiempos y seguir brindando esa experiencia de cercanía que ya señalaban tanto Karen como Alba? claro, sí. Bueno, como sabemos y lo comentábamos también en la mañana, el patrimonio es un diálogo y las clases de patrimonio, en general las clases, ¿no? Pero ya no estamos ante cátedras, sino ante, digamos, retroalimentaciones. Yo creo que las horas trabajo se han sumado, me parece que en todos los ámbitos, justamente porque las líneas de los espacios se han desdibujado. El espacio público del espacio privado, no todos hemos abierto nuestra casa o nuestros espacios, pero también nuestros horarios, ¿no? Ahora, antes era impensable que estuvieras en el WhatsApp tal vez con tu jefe, ¿no? Y entonces ahora estás en el WhatsApp. Es decir, ya estas fronteras, ¿no? Se convirtieron en lo que antaño se pensaba como frontera, ¿no? Que es decir, como espacios de conexión, ¿no? Espacios desdibujados, no como ahora lo entendemos, ¿no? Como muros, como murallas, ¿no? Sino espacios que no eran de nadie y eran de todos, ¿no? Un poco, creo que eso es lo que ha pasado, y esto lo que ha generado, pues sí, es ponernos ante nuevos retos laborales, porque creo que ninguno estábamos preparados para esto, ¿no? O sea, un buen día, digamos, nos atrapó, quedábamos confinados en casa y nos invitó a nuevas estrategias. Yo al respecto quisiera aprovechar para decir que tal vez una de las grandes experiencias de este nuevo reto es que se generó realmente mediación, por lo menos creo que en las aulas, ¿no? O sea, los profesores creo que nos hemos visto profundamente enriquecidos por los estudiantes y al revés, ¿no? O sea, los y las profesoras, porque esto que sucedió con la experiencia, ¿no? Tú nos contarás un poco más, Ana, pero de estar jugando en Nintendo, ¿no? Y hacer este recorrido desde ese tipo de plataforma, o nosotros mismos, ¿no? Cuando los alumnos dijeron, bueno, los y las alumnas nos dijeron, hay que grabar y caracterizarse y tomar un papel y, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trataba, y las propias clases no se tratan de reproducir lo que tú harías en un aula, ¿no? En lo cotidiano, en lo personal, o reproducirlo en la pantalla, porque no funciona. Y eso es lo mismo que creo que está pasando con muchos de los programas de mediación. O sea, se está tratando de reproducir el mismo producto en el espacio virtual. Y creo que si algo hemos tenido que aprender en esto es que no sirve la reproducción de un proyecto. Es como si ahorita nosotros nos pusiéramos a leer una conferencia, una ponencia, ¿no? Pues bueno, tal vez no sé cuántos escuchas estén en vivo, pero digamos que serían menos de la mitad, o sea, ya nos habrían abandonado, ¿no? Y entonces, esto me lleva a un elemento que quería abordar rápidamente, o por lo menos dejarlo sobre la mesa, que tiene que ver con la pregunta y también con todo lo que las intervenciones anteriores, y es que
estamos ante la presencia de replantearnos, me parece, cómo vamos a seleccionar ese patrimonio, ¿no? O sea, ya el proceso de selección será diferente porque el patrimonio no es un concepto unívoco, es decir, no tiene un mismo significado, tampoco es inocuo, o sea, no es que no haga daño, ¿no? No va por ahí, digamos, siendo totalmente neutro, ¿no? Sino justamente aquello que elijamos presentar en la pantalla tendrá otro tipo de implicaciones. Y ese es otro de estos retos, porque lleva implícito, por supuesto, el uso social del patrimonio, que sigue siendo el mismo, que es la generación de identidad, ¿no? Entonces, Claro. igual y nos da tiempo y lo abordaremos, pero quería dejar por ahí estas anotaciones, digamos, ¿no? De viva voz. Sí, también varias de las preguntas que lanzan y que de hecho son bastantes, pensábamos justo hacer una dinámica mucho más corta, pero bueno, ahora lo pongo sobre la mesa si nos extendemos un poquito más para abordar otros cuestionamientos, algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito de los museos y que también se interesan por saber de qué forma estas estrategias digitales pueden ser recuperadas como aprendizajes, tanto para las clases como para la experiencia museal. Yo pensaría justo en el trabajo que desarrolló la generación que presenta ahora sus exposiciones no solo hasta la llegada de la carpeta curatorial como el producto, sino que en atención a la falta de un espacio institucional que cobijara el coloquio, es decir, como un salón, un auditorio, etcétera, se dio este salto a decir, ¿por qué no las hacemos en digital? ¿No? Con todas las implicaciones justamente que eso tenía y que en efecto pues implica una selección de qué obras van a quedar vertidas en estas experiencias digitales y que se abren a una crítica de un público no necesariamente especializado que también opina y que también se interesa por estos temas, ¿no? Que lanza cuestionamientos que creo que al interior de la academia pues justamente pueden remover también algunos pareceres, cosas que quizá nos parezcan muy obvias o evidentes, ¿no? O claramente importantes para un público en general, no necesariamente. Entonces, abrir este tipo de canales, tomar aplicaciones de juegos, de divulgación de otras naturalezas, ¿no? Más como hacia la idea de la videonovela de dónde está San Francisco, ¿no? Pequeñas cápsulas, el TikTok, etcétera, es rebasar justamente esos límites de las formalidades sin por ello perder de vista que hay pues un trasfondo riguroso de investigación, de pensamiento, de crítica, ¿no? Y a ese respecto se lanzaba otra pregunta que creo que es interesante, ¿no? Sobre el campo de trabajo, ¿no? Creo que estos seminarios inician su trayectoria pensando en que los historiadores puedan insertarse en otros espacios que no son ni la investigación ni la docencia. Sin embargo, también a la luz de la pandemia, se evidenció que muchos de los trabajos relacionados con el patrimonio, con los museos, etcétera, pues eran endebles, ¿no? Como que se consideraban prescindibles. Entonces, esto también nos trae como a una resignificación de qué pasa con el campo laboral y en qué medida es pertinente seguirle apostando al patrimonio, dadas las circunstancias que se atraviesan, ¿no? Sí, bueno, yo quiero Me retomar parece... un poco. Ay, nada más rápidamente, también quiero retomar lo del campo laboral y lo de otra pregunta que nos hacen sobre la interdisciplina, porque creo que van muy de la mano, ¿no? Es decir, Claro. en las clases, pues obviamente pues estamos en el colegio de historia, ¿no? Al menos estos seminarios y sí están enfocadas en que los historiadores e historiadoras podamos entrar a un campo laboral de divulgación. Pero eso, y justo la pandemia nos ha enseñado que solamente siendo historiador, pues es muy difícil lograr la divulgación, ¿no? Necesitas hacerte de otros saberes que no necesariamente tienes que saberlos todos tú, sino pues vas compartiendo, ¿no? Y Claro. creo que ahí también se ve reflejada esta labor del patrimonio, no necesariamente in situ, pero el patrimonio desde la investigación y desde su divulgación permite la conexión con otro tipo de disciplinas
y eso es que tú como profesionista puedes convivir con otras personas. Entonces, creo que la interdisciplina es fundamental, pero eso no significa que no choquemos, ¿no? También cada quien con sus formas de pensar y con sus formas propias de la enseñanza, pues nos han hecho ver que, que la convivencia del ser humano siempre es más difícil de lo que pensamos, ¿no? Y luego es mejor quedarnos en nuestra cajita de historiadores e historiadoras y ya, pero la divulgación y específicamente creo que del patrimonio sí parte de una investigación, estoy convencida de eso y en ese punto estoy convencida de que los historiadores y las historiadoras somos esenciales por las herramientas que nos da la carrera en cuanto a investigación, pero que eso no basta, sino que hay que saber estar con otro tipo de personas y de profesionales que sepan hacer otra cosa y así podemos llevar una divulgación mucho más significativa. Y entonces el campo laboral creo que sigue siendo muy amplio en cuanto a las herramientas que tenemos, pero definitivamente tenemos que saber interactuar con otras disciplinas. Claro. No sé si tú querías comentar algo, Jess, y lanzo la pregunta de si nos ocupamos, no sé, de dos cuestionamientos adicionales y cerramos. Obviamente todos y todas que están preguntando van a tener una respuesta de nuestra parte a través de Facebook, pero estamos un poco seleccionando de manera aleatoria para poder abordar pues las cuestiones que más se repiten, pues, ¿no? Las dudas que inquietan más. Sí, yo creo que, bueno, el campo laboral siempre nos inquieta, bueno, a todos, por supuesto, y los historiadores sobre todo, porque cuando elegimos la carrera, en general, todo el mundo nos dice de qué trabajarás o serás un profesor, ¿no? Cosa que para nada lo digo en descrédito. Yo creo que el campo laboral igualmente se está transformando y tiene que ver un poco con lo que ya comentaba Alba, es decir, es curioso, ¿no? La covidianidad nos ha aislado, pero a su vez nos ha obligado a trabajar con otras disciplinas, sobre todo creo que en el ámbito histórico. Y en realidad era una deuda que teníamos, no porque no se hubiera hecho, sino porque tal vez no se le había, digamos, dado el peso, ¿no? Que ya requería o que ya en otros países, lo diré así, se estaba haciendo de manera mucho más cotidiana. Ahora los grupos de trabajo son fundamentales, la interdisciplinariedad, por supuesto, y también la multidisciplinaridad, pero también creo que es salirnos de nuestro cuadrito, ¿no? Es decir, no solo es trabajar con otro equipo, sino nosotros abrirnos marcos mentales y decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde puedo innovar? ¿No? Yo creo que esto nos pasó mucho con la organización del propio coloquio, ¿no? En otros momentos, nuestra organización éramos 4 o 5 personas, ¿no? Los profesores, los ayudantes de profesor, etcétera. Ahora involucramos a los estudiantes, salimos, digamos, de nuestro marco y ellos nutrieron mucho de esto, ¿no? O sea, tener que abrir una cuenta de TikTok, ponernos a grabar, etcétera. Y lo que quiero decir con esto es que el campo laboral se va a reformular, pero no creo que en ningún sentido termine excluyéndonos, porque si algo queda claro es nuestra necesidad también de seguirnos nutriendo, por supuesto de tener momentos de ocio. Y la verdad es que, bueno, en la experiencia, no sé ustedes qué piensen, pero ha habido efectivamente varios eventos culturales y la gente asiste a ellos, o sea, desde su cámara, tal vez hasta se les facilita más. Es decir, la gente está dispuesta a escuchar productos buenos, pero por supuesto es un momento de ocio y también tienen que ser productos que nos diviertan, ¿no? Que Claro. entusiasmen, exactamente. Entonces, yo no le tendría miedo, más bien creo que en general es una invitación a renovarnos, a romper nuestros propios marcos mentales, a enfrentarnos a otras realidades, no solo en el ámbito de lo cotidiano, sino nosotros cómo nos reformulamos para entrar en ese nuevo mercado laboral. Sí, ahí, por ejemplo, ahora a reserva de pasar la palabra, entre los comentarios veo diferentes acepciones o conceptos que justamente tienen que ver con cómo denominar a este agente
llámese historiador o de cualquier tipo de profesión que se va a dedicar a la divulgación. Es un educador, es un mediador, ¿no? Es un guía, ¿no? Como que hay estos conceptos que de alguna manera quizá estaban ya como muy entendidos o acartonados, con la mediación digital se transforman y cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que media se vuelve a su vez como un receptor, ¿no? O sea, no, las formas de comunicación, las vías, las direcciones se vuelven múltiples, ¿no? Es como un jengibre, ¿no? Que se va abriendo porque los archivos digitales los estamos nutriendo y coparticipamos de maneras muy distintas, ¿no? En ese sentido, otra pregunta que se lanzaba por ahí de Andrea era, pues si una vez pasado esto, seguiríamos pensando en recuperar instrumentos y estrategias adquiridas durante este periodo, ¿no? A nivel de las clases, a nivel de lo laboral, pues que esto no es un hoyo negro que vamos a olvidar, sino que qué aprendizajes nos dejan y qué podríamos recuperar de lo vivido para aplicarlo en una normalidad sin COVID, ¿no? Yo quisiera contar, o sea, justo pensaba un poco cuando la doctora Jessica mencionaba acerca de que, pues, a partir de las pantallas también lleva un proceso de mediación, ¿no? Y también lleva un proceso de interpretación y también de cómo comunicarte, ¿no? Con el otro, estos códigos que se van modificando. Y yo creo que eso es algo que fundamental que debe de quedar, ¿no? O sea, que debe de quedar posteriormente con lo del COVID, porque principalmente lo que se debe de tener presente es eso, ¿no? Eh, hacer llegar la información, hacer llegar no solo, pues, no solo la información, sino la cultura, el arte, la historia, la divulgación, ¿no? Y yo creo que esto es un buen ejercicio, o sea, todo lo que pasó en la pandemia fue un buen ejercicio que en realidad todas y todos nos replanteamos la manera de encontrar estos puentes, ¿no? De comunicación y es algo que se debe de retomar, ¿no? Yo lo veía mucho en diferentes páginas de museos, cómo es que sus redes sociales comenzaron a tener pues justo un uso más constante, ¿no? De lo que se tenía y que crear en primera instancia pues estos puentes de comunicación, pero también sirve para ofrecer, ¿no? A la distancia, por ejemplo, al tomar talleres, seminarios en línea, yo me he dado cuenta que siempre todo está centrado en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es maravilloso ver la participación de diferentes personas de otros estados, de otros países, de diferentes partes del mundo, que también se suman a estas actividades, ¿no? Y que a partir de ello se puede crear una red un poco más amplia que lo que sería de manera presencial, ¿no? Que eso pues lleva como todo un proceso de viajar, instalarte, hospedaje, etcétera. Y como eso también abre la posibilidad, abre una puerta para romper fronteras, ¿no? Para no tener como limitantes, en cierto sentido, con personas que pues se interesen del tema, ¿no? Entonces yo pensaba mucho en eso, ¿no? Cómo la red de museos pues justo aumentó y cómo también eso hizo que diferentes personas de más allá de la Ciudad de México, de otros estados, y, se interesaran, que se mostraran y que también, más allá de interesarse, que también pudieran participar, ¿no? Porque al final de cuentas es pues siempre el interés, pero es la posibilidad de poder tener esa accesibilidad, ¿no? Que la pandemia también en cierto sentido fomentó, ¿no? Sí, es paradójico, ¿no? Porque estamos lejos y al mismo tiempo estamos de manera simultánea. El mismo concepto de estar es distinto, de participar es diverso, ¿no? Otra de las inquietudes que se abren, y si quieren con esta pues cerraríamos, ¿no? Es la apuesta sobre la profesionalización de estos saberes que de alguna manera hemos adquirido de forma veloz y a veces inclusive no sé, como muy experimental, ¿no? O sea, cómo, digamos, hacer de esta experiencia algo que se valore a nivel de lo curricular, ¿no? O sea, justamente como cómo llevar hacia el ámbito de la profesionalización estos aprendizajes o estos saberes adquiridos, particularmente para aquellos y aquellas que están cursando la licenciatura en historia, ¿no? Pues hacemos una ronda de esa respuesta y vamos cerrando o... Sí, sí, yo creo que sí, revisaba un poco las preguntas. Pienso que podríamos cerrar con esta, o sea, como un minuto cada una, y en ese mismo minuto como la conclusión, ¿no?
Y tengan por seguro aquellas que participaron y que tal vez su pregunta no se rescató de manera específica, que bueno, será obviamente contestada. Primero la doctora. La No doctora. podías aguantar las ganas. No, en realidad, yo creo, es que ese es otro de los grandes cambios. Claro. Es decir, nos vamos a preguntar mucho en torno a la profesionalización del historiador respecto de los elementos técnicos. Es decir, el historiador de gabinete, la ficha, el archivo, por supuesto que siempre va a estar en nosotros porque es parte de nuestro quehacer. Ya se hablaba de estas investigaciones rigurosas, académicas, ¿no? De las que parte un buen producto de divulgación, pero tendremos efectivamente que meternos desde los tutoriales de YouTube, cursos que se ofrecen, o sea, esta gama, digamos, de la que hemos venido hablando, tendremos que adquirir esas herramientas, aunque, ojo, no necesariamente tendamos a que forme parte del currículum, sino más bien es aquello que expresemos en la forma en la que se da a conocer nuestro trabajo. Eso creo que tiene que quedar claro, porque a veces, claro, estamos tan acostumbrados al mundo de la academia, del papel, del documento, del currículum, no tienes 50 páginas tu currículum a los 30 años, vas muy atrás, ¿no? O sea, y entonces creo que la pandemia nos obliga a detenernos y decir, sí te vas a seguir profesionalizando en eso, especializando, ¿no? En tu línea de investigación, y lo que vas a tener que hacer, y con esto yo quiero ir cerrando, es tener muy claro que más que nunca se ha puesto sobre la mesa la labor social del historiador, que probablemente de pronto todavía en el mundo de la academia llegábamos a soslayar. Y eso tiene que ver con la divulgación. Y ese paso hacia la divulgación, ahí es donde va a estar, digamos, todas estas herramientas, porque quiero insistir en ello, ya vimos que pasar el documento en la pantalla no funciona, ¿no? O sea, dar el recorrido, como lo tenía en un guión escrito, no funciona, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a ver, digámoslo así, la profesionalización de esos elementos técnicos. Y ya como última frase de mi parte, yo creo que tenemos que tener bien claro, y lo quiero destacar porque creo que eso es lo que de pronto se nos pierde de vista, es que no hay que renunciar al patrimonio cultural en su uso primordial, por lo menos el que yo considero que es el generador de identidad. Y ahí es donde entra toda la parte de mediación. Es decir, si no logramos que el patrimonio siga siendo un enlace entre, no solo entre pasado y presente, sino entre quién soy, cómo me relaciono con mi semejante, cómo me distingo de él, o sea, es decir, cómo me aporta la diferencia y cómo me aporta la semejanza, estaremos perdiendo de vista el elemento básico de por qué nos metemos a estudiar historia y a estudiar el patrimonio cultural. Entonces, con esto yo cerraría y dejo la pregunta abierta, y es, ¿cómo vamos a seleccionar el patrimonio cuando el objeto ya dejó de ser fundamental y nuestra mirada ahora está puesta en el sujeto, ¿no? En los individuos? ¿Qué es el patrimonio cultural hoy? Alba, ¿tú qué dirías al respecto de tanto, o puede ser la pregunta como el asunto de la profesionalización, ¿no? Como recién egresada de la carrera. Bueno, tengo mucho que decir, no sé si el minuto me alcance, lo voy a intentar. Nada más quería como retomar un poco lo que decía la doctora Jessica al respecto del patrimonio, o sea, esa pregunta abierta sobre qué, o sea, cómo lo vamos a rescatar o cuál va a ser ya el patrimonio que seleccionamos más bien. Creo que esa pregunta no la tenemos todavía resuelta, creo que sí valdría la pena ahondar en ella, porque todavía dependíamos mucho de ir a vivirlo, de conocerlo, y nos ha enfrentado un reto esencial que es que necesitamos que siga siendo un puente de interacción, pero la interacción ya la tenemos que hacer más de entre nosotros y nosotras. Y eso luego en las relaciones humanas se vuelve bien complicado, como que siempre es más fácil tener un intermediario que intentar generar esa relación y ya no con el objeto de por medio, ¿no? Entonces creo que es una pregunta que no está resuelta y que ojalá podamos irle resolviendo
pues en lo que seguimos de la pandemia. Y respecto a la profesionalización, yo pensaba un poco más en o sea, en las herramientas y en las habilidades que hemos tenido que adquirir, ¿no? A mí no se me va a olvidar, pero hablar frente a una pantalla se me hacía así como, no sé, era algo que yo no me hubiera atrevido a hacer hace unos años, ¿no? Te quita, o sea, te da otras herramientas que es como expresarte y no tienes ese papel de sustento. Para mí eso ha sido como un cambio brutal, ¿no? Antes, como historiador, historiadora, pues siempre tienes un papel cuando vas a dar una ponencia, incluso cuando haces tu examen profesional, no sé, siempre tienes algo ahí de sustento y aquí es hablar como frente a una pantalla y pues de lo que sabes, pero sin tener como un backup, como algo que te esté apoyando. Y lo peor de todo para mí es que te puedes escuchar después de lo que dijiste, ¿no? Al final te presentas Queda la evidencia. y ya, o sea, te presentas y ya lo que dijiste, ¿no? Pero ahora puedes reescucharte y volver a escuchar. Entonces, no sé, son otras habilidades, El son bucle. otras herramientas, pero que sí creo que como historiadores e historiadoras tenemos que ir desarrollando y seguirnos quitando esa pena luego porque pues eso, antes estábamos solo frente a la computadora, frente a un libro, y ahora pues sí es como tratar de hacer otro tipo de diálogo para llegar a la divulgación, porque creo que la historia ya no se puede quedar solo en el papelito, tiene que dar ese brinco, y en ese sentido creo que sigue estando nuestra profesionalización. Creo que nuestra profesionalización tiene que estar encaminada a dar ese salto de la investigación a la divulgación, y creo que el patrimonio se presentaba como un buen espacio de profesionalización, aunque ahora ya no sé cómo seleccionaremos ese patrimonio, entonces, Tú, no sé, Karen, es complejo. Pues sí, justo también lo pensaba un poco, ¿no? Al final, las herramientas que uno va adquiriendo y que uno va virtiendo sobre diferentes proyectos, pues jamás alcanzan, o sea, uno nunca deja de conocer, ¿no? De innovar, de aprender, de interesarse. Entonces yo lo pensaba mucho en este sentido, pues justo parte de ello pues es atreverse, ¿no? Un poco ya lo mencionaban, salirse de la caja e ir más allá de ello, pero también entender, o muchas veces más que entender, atreverse. Yo diría que esa es la palabra, ¿no? Atrevernos a romper, ¿no? A romper este, con esta estructura que se ha marcado, ¿no? O sea, no solo quedarnos, extender la voz y justo pensando un poco en lo que Alba mencionaba, pues yo pienso que a partir de los medios digitales, a partir de los recorridos culturales que se tendrán que plantear en un futuro, acercarnos al público, entender al público, ¿no? Rescatar la función social del historiador y las historiadoras, ¿no? O sea, en este sentido, implica una serie, no solamente quedan de parte de las historiadoras y los historiadores, ¿no? Sino que va más allá y que justo es trabajar en conjunto con otras disciplinas, pero también innovar en ellas, ¿no? Innovar en ellas en cierto sentido en diferentes herramientas, en diferentes recursos, ¿no? Entonces yo pensaría un poco, ya con esta pregunta de la doctora Jessica Ramírez acerca pues justo de qué tipo de patrimonio seleccionaremos. O sea, yo creo que al final parte de ello es enfrentarnos a estos nuevos retos, ¿no? Enfrentarnos a estas nuevas realidades y pues justo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me quedaría con eso, que es intentarlo, verlo, mirarlo, ir más allá de la caja, ¿no? Sí, bueno, y ya como cierre, observando algunos de los otros comentarios que nos han dejado relacionados con justamente este vaso comunicante, ¿no? El mediador o aquel que se dedica justamente a comunicar, a traducir los saberes para que estos alcancen un eco mayor, ¿no? Pues no puede perder de vista a los receptores. Creo que nosotras como docentes nos hemos dado cuenta de esas múltiples realidades que se abren ante la pantalla y que nos hacen adquirir, digamos, también otra conciencia justamente de las dificultades, de las circunstancias singulares de cada uno de los estudiantes, de las estudiantes que nos acompañan
Y eso que nos ha vuelto como, o que se ha vuelto tan evidente a partir de la cuarentena eterna, ¿no? En realidad ha estado presente todo el tiempo, ¿no? Siempre vamos a encontrar circunstancias específicas, ¿no? Públicos, al final públicos, receptores muy variados que considero tenemos que tener en cuenta para plantear los niveles de lectura del discurso, las estrategias comunicativas, no solo al interior de los museos, que bastante han aparecido en los comentarios casi como un bálsamo, ¿no? En el medio de ese aislamiento, poder asistir a charlas, a recorridos virtuales, hacer alguna actividad, etcétera, ¿no? También a nivel del patrimonio in situ, ¿no? De los conversatorios. Creo que todo eso, pues son experiencias que nos estamos llevando y que cuando nosotras las llevamos a cabo, nos volvemos más conscientes de las dificultades y retos que implican y que en ningún sentido podemos omitir, a mi manera de pensar, como parte de estos saberes que no están en el currículum, pero que forman parte de ese el lado humano que todo profesional debe de tener para desempeñarse en el área que sean, ¿no? El ser empático con alguien que está del otro lado y que ahora se nos vuelve más claro y evidente las circunstancias particulares de cada caso, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. Nos rebasaron, obviamente, tanto en tiempo como en capacidad intelectual a estas horas de la noche, pero como ya decía, van a tener una respuesta. Gracias, Karen, Jessica, Alba, a nuestro staff detrás del Zoom, Diego, que nos está haciendo justamente el favor de hacer llegar la